después de abrir nuestros corazones de forma espiritual con los laudes, vamos a pasar al siguiente punto de nuestro programa, donde vamos a escuchar al cardenal John Onaiken, el primer arzobispo de Abuja, que está sirviendo en Nigeria. Él vive en un país donde, a través de los problemas económicos, las personas son terrorizadas por militantes de organizaciones terroristas extremistas. Los secuestros y masacres son comunes. Los líderes de la Iglesia desempeñan un papel y una responsabilidad particularmente importantes en que esta situación no se simplifique como un conflicto entre musulmanes y cristianos. El cardenal Onaiken enfatiza frecuentemente, a menudo, de las víctimas hay cristianos y musulmanes por igual. Y cada bomba detonada, no solo en ese mismo lugar, tiene efectos terribles, sino que envenena a la sociedad e incluso refuerza la imagen de la lucha entre el cristianismo y el islam. Esto, tal como el cardenal dice, puede convertirse en fatal, por lo que debemos hacer todo lo posible para entablar el diálogo. El cardenal Onaiken también está luchando fervorosamente por el principio de la libertad religiosa en su país. Y lo dice de esta forma: necesitamos definir claramente la relación entre religión y política, porque la experiencia muestra que donde la religión y la política se mezclan e incluso se confunden, la política a menudo afecta la belleza de la religión. Centrémonos ahora en esta última, la belleza de la religión, y escuchemos la presentación del cardenal Onaiken titulada La Eucaristía, la cumbre de nuestra vida cristiana y la fuente de toda nuestra esperanza. Que le demos una calurosa bienvenida. Good morning. Buenos días en inglés. Good morning in my language. Ekaaro, buenos días en nigeriano. Before I go to the text, Antes de empezar con el texto de mi presentación, to tell you who I am, quisiera dedicarle 2 minutos a explicaros quién soy yo. excuses to the translators. Pido disculpas a los intérpretes. Ya me han dicho que soy el cardenal Onaiken, arzobispo emérito de Abuja, que es la capital de Nigeria. Nací hace 78 años, en el año 1944. En 96 fui ordenado sacerdote, en 83 obispo. Tenía 38 años cuando se me ordenó como obispo, o sea que estoy a mitad de mi camino. El Papa Benedicto XVI me ordenó arzobispo. Yo vengo de Nigeria. Esta mañana mi tarea no es hablar sobre Nigeria, tan solo quisiera que sepáis que nuestro país es un país enorme, con 200 millones de habitantes. Estoy enterado de que Hungría tiene tan solo 10 millones de habitantes. Esta población de 200 millones, más o menos la mitad son musulmanes y la otra mitad cristianos. Tenemos una situación muy especial en el mundo desde ese punto de vista, porque tenemos la misma fuerza de las dos religiones, o sea que estamos representados en el mismo número. El 20% somos católicos, más o menos unos 40 millones en Nigeria. La relación que tenemos con los musulmanes es bastante complicado, que incluye muchos desafíos.
There are also many Christians who have decided they will be Christians by Los all musulmanes pueden ser means. And we bastante can't blame violentos, every mostrar su Christian cara by always violenta. accepting violence. Quisiera que todos los nigerianos fuesen cristianos, pero bueno, ello tiene muchos obstáculos, por We have supuesto. hope because the Lord Jesus is reigning. No tenemos miedo, no tememos a nada, tenemos la esperanza porque el Señor Jesús And I will just follow está my con text nosotros, está a nuestro because lado. I don't Después de esta breve have introducción luxury quisiera of pasar rambling. directamente a mi presentación. Bueno, entonces vamos a ver el texto de mi presentación. La palabra Eucaristía significa dar las gracias. Por eso, en primer lugar, debemos agradecerle a Dios simplemente por poder celebrar este congreso en Budapest. Se suponía que esta conferencia se iba a celebrar el año pasado, en 2000, pero debido a la pandemia del COVID-19 tuvimos que posponerlo para este año. En todo debemos agradecerle a Dios y agradecerle a Dios todo, incluso por el COVID-19. Para aquellos que tienen oídos para escuchar, Dios ciertamente les ha hablado a través de esta pandemia. El mensaje más importante es que todos debemos estar juntos. El núcleo del mensaje eucarístico es el amor de Dios por toda la humanidad. Desde ese punto de vista, hay un componente eminentemente eucarístico en la experiencia global del COVID-19. Oramos porque Dios nos libere de la pandemia lo antes posible, mientras estamos también rezando por las almas de los muchos miles, quizá millones que han muerto, que sus almas descansen en paz. Siguiendo con el tema del agradecimiento, debemos agradecerle a Dios poder estar aquí en esta gran fiesta, en esta gran celebración. No podemos olvidar de que hay muchas personas que querían estar aquí presentes y muchos no han podido venir debido a las restricciones de viaje que existen, que son vigentes en muchos países debido a la situación de la pandemia. Porque nosotros que estamos aquí debemos agradecerle a Dios porque Él nos ha llamado aquí para rezar por nuestro mundo, rezar por todos los problemas que enfrenta la familia humana hoy. La mayoría de ellos son problemas provocados por el hombre, pero también hay algunos problemas de carácter natural. Sea cual sea la causa, la raíz de estos problemas, podemos aprovechar la oportunidad del Congreso Eucarístico para rezar a Dios para que tenga misericordia de su pueblo. Finalmente, yo personalmente quiero agradecerle a Dios y a los organizadores de esta gran ocasión que tengo una vez más la oportunidad de poder estar aquí. Sobre todo quiero agradecerle a mi amigo, al cardenal de la Archidiócesis de Budapest, Esztergom, el arzobispo Peter Erdő. Es para mí un honor que no solamente puedo participar en este congreso, sino que también puedo compartir con vosotros esta catequesis. Yo estoy rezando para que el Santo Espíritu guíe lo que tengo que compartir con vosotros, con la audiencia de este congreso. Sé que muchos tienen el honor de poder celebrar catequesis sobre el misterio de la Eucaristía. Mi tarea es compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la dimensión particular de la doctrina de la Sagrada Eucaristía. El tema de mi presentación es la Eucaristía, cumbre de nuestra vida cristiana y fuente de toda nuestra esperanza. Ambas partes del tema están bastante interconectadas. Voy a reflexionar sobre las nuevas enseñanzas más recientes de la Iglesia. En particular, aprovecharé tres fuentes principales de la doctrina de la Iglesia. El primero es la recopilación de los documentos del Segundo Concilio del Vaticano que tuvo lugar en 1962 y 69. Muchos de vosotros todavía ni habíais nacido en esos momentos.
Yo al final del concilio del Vaticano pues pude visitar Roma. El segundo es el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, y el tercero es la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI, publicada en 2007, como fruto del Sínodo de los Obispos sobre la Sagrada Eucaristía que se celebró en el año 2005. Estos documentos han resumido de manera muy adecuada y actualizada los lineamientos principales siempre constantes de la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Eucaristía. Para ordenar mi reflexión, he tomado prestados los grandes rasgos de la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Este documento, de tres puntos de vista, en tres dimensiones, estudia la Sagrada Eucaristía, un misterio para creer, un misterio para celebrar y un misterio para vivir. Desde este enfoque tridimensional intentaré extraer un resumen de las enseñanzas que se relacionan con los dos puntos que se vislumbran de esta catequesis. Hay otra triple dimensión que tendré en cuenta durante esta discusión, a saber la Eucaristía como presencia real, como sacrificio y como comunión. Esto se integrará en nuestra reflexión junto con la triple dimensión ya mencionada de la Eucaristía como misterio para creer, misterio para celebrar y misterio para vivir. Esta es una catequesis, una sesión de enseñanza e instrucción sobre la doctrina de la Iglesia. No es un discurso teológico, por lo tanto mi lenguaje será simple y conversacional. Será como cuando hablo con mis creyentes, con mis fieles en Abuya. Este congreso nos brinda la oportunidad para recordarnos lo que la Iglesia nos ha estado enseñando desde el principio. Que el Espíritu Santo, que el Señor nos ha enviado para enseñarnos todas las cosas, abra nuestro corazón para recibir toda la verdad sobre el amor de Dios en la Sagrada Eucaristía. Amén. La Eucaristía, el misterio de la fe. En su origen, la palabra sacramento se vincula estrechamente al concepto del misterio. Por lo tanto, la Eucaristía, como sacramento, es un misterio de la fe. Es el sacramento por excelencia, el sacramento de todos los sacramentos, el misterio de todos los misterios. Cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía como un misterio, estamos enfatizando el hecho de que en este sacramento vemos a Dios obrando en nuestra existencia humana, en nuestra vida humana. Esta obra de Dios es la que la Iglesia primitiva la llamaba misterio. El uso moderno tiende a enfatizar el significado del misterio como algo oculto, algo incomprensible o inconcebible. Pero el sacramento como misterio, aunque tiene algún elemento que no podemos comprender, es decir, lo misterioso, lo más importante es subrayar el hecho de que la Eucaristía, la acción de Dios, va más allá de nuestra comprensión. Sus caminos no son los nuestros. Debemos tener en cuenta esto en relación con todo de lo que estamos hablando en esta conversación, en esta charla. Abre esta charla con un hermoso texto de la Constitución del Segundo Concilio Vaticano sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, artículo 47, que nos da una descripción muy concisa y completa de la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Eucaristía. Este es un texto redactado hace 60 años, pero tiene pleno vigor hasta nuestros días. En la última cena, la noche en que fue traicionado, nuestro Salvador instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre. Esto lo hizo para perpetuar el sacrificio de la cruz a lo largo de los siglos hasta que regresara y así encomendar a su amada esposa, la Iglesia,
the sacrament of love, el recuerdo, el memorial de su muerte y resurrección. Un sacramento del amor, un signo de la unidad, un vínculo de la caridad, un banquete pascual en el que Cristo es consumido. a very powerful statement. La mente se llena de gracia y se nos da una prenda de gloria futura. Just talking about Fin de la this text, citación. but I'm not going to do Yo creo que este texto tiene muchísima fuerza y a continuación voy a explicar esta citación. Sigo pues con el tercer punto, la Eucaristía, un misterio para creer. Ante todo, la Eucaristía es un objeto de nuestra fe. Solo podemos llegar a saber algo sobre el sacramento si estamos dispuestos a someter nuestra mente, voluntad y corazón a lo que sea que la revelación de Dios nos haya dado a conocer sobre su acción de amor por nosotros en este sacramento. Un aspecto significativo de este misterio para creer es el hecho de que en la Eucaristía tenemos la presencia real de Dios entre nosotros. Por supuesto, Dios siempre está presente con nosotros en todo momento y en todas partes. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la presencia histórica, física, visible de Dios en nuestro mundo. Esa es la base de la presencia real de Dios en Cristo en la Sagrada Eucaristía. We are also reminded of at least 3 levels of the real presence of God in the Holy Eucharist. There's the presence Dios of God in está the por lo Holy menos Eucharist in presente en la Sagrada Eucaristía, por lo menos en 3 niveles. El primero y más importante, por supuesto, es la presencia de Jesús en su iglesia y entre su pueblo. Jesús es la cabeza del cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros somos todos nosotros. who acts in En persona segundo lugar, Christi. algunos de la comunidad Finally, se more eligen technical sense, we speak of the real presence of Jesus in the Eucharistic material elements of bread and wine. y luego estamos hablando de la presencia material de Cristo en el vino, en el pan y en el vino. It all started at the Last Supper. When Jesus took bread and Y broke es it, importante and gave destacarlo. disciples, Todo comenzó saying, en la última "This cena, is cuando my Jesús body." tomó el pan, lo partió, He did not se lo dio a sus say, discípulos "This diciendo, is esto es mi symbol cuerpo. of my body." Pues él lo dijo así, este es mi cuerpo. No ha dicho que este es un símbolo de mi cuerpo, ha dicho que este es He mi did the cuerpo. same when he took the chalice filled with wine and said, Mateo 26, "This 26. is my Hizo lo blood." mismo cuando tomó el The cáliz church has cáliz, always perdón, derived lleno from this powerful statement of Jesus Christ de vino the y doctrine dijo, that esta es mi in the sangre. bread and La Iglesia wine siempre ha that derivado are de esta consecrated poderosa during declaración the de Holy Jesucristo Mass. la doctrina Jesus de que el Christ pan y el fully vino consagrados present durante in la these Santa Misa material elements. Already in the early church, está plenamente Jesus presente Christ once stated, en estos "Unless elementos you eat the materiales. flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have Ya en su vida terrenal, Jesucristo dijo una vez, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrás vida en ti. Su audiencia consideró que esta declaración era completamente imposible de comprender, pero además afirmó, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, que se lee en Juan 6:51. Una doctrina profunda, difícil de aceptar. Los apóstoles debían recordar estas difíciles palabras de Jesús cuando en la última cena dijo las palabras a las que acabamos de referirnos. Es decir, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Es importante que Jesús celebrara este ritual inusual en el contexto de la comida pascual de la fe judía. Se refirió a un pacto nuevo y eterno que iba a reemplazar al pacto del Antiguo Testamento que se celebraba durante la Pascua. Notamos que la comida de la Pascua consistía en comer la carne de un cordero que se había sacrificado con este propósito. El nuevo pacto se estaba estableciendo en el cuerpo y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, y no en la carne y la sangre de un animal. La carta a los Hebreos
habla mucho sobre esta diferencia infinita de cuánto más excelente es el cuerpo y la sangre de Cristo que los sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían con animales como toros o cabras. Jesús también le dijo a sus apóstoles: haced esto en mi memoria. A través de esa declaración y ese mandato, Jesús les dio a sus apóstoles el poder espiritual para hacer exactamente lo que Él había hecho. Este ritual provoca la presencia real de Jesús en el pan y en el vino, que se consagra en el altar, simplemente repitiendo las palabras de Jesús: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La Iglesia primitiva lo tomó muy en serio. El ritual eucarístico tenía diferentes nombres, pero el más común era el partimiento del pan, que se lee mucho en los Hechos de los Apóstoles. Como Jesús está realmente presente en los elementos de la Eucaristía, no solo tenemos que comerlos, sino también tenemos que adorarlos. Jesús está eminentemente presente durante la celebración de la Sagrada Eucaristía, pero la presencia real de Jesús no deja de estar, no nos abandona después de la misa, porque mientras los materiales de los elementos estén allí, también lo estará todo el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la base teológica de la adoración del Santísimo Sacramento, una práctica santa o sagrada, la que todos conocemos de sobra. Es también la razón por la que tratamos a las especias sagradas con tanta devoción, cuidado y atención. Esa es la fe católica que nos ha regalado la gracia de Dios, quien nos ha dado gratuitamente esta fe como un regalo. Sabemos que hay algunos cristianos que no comparten la fe plena en la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, aunque muchos toman en serio la celebración conmemorativa de la última cena de Jesús. También es doctrina de la Iglesia que solo un sacerdote ordenado, válidamente ordenado, puede consagrar la Santa Eucaristía, porque solo un sacerdote válidamente ordenado puede actuar en la persona de Cristo, in persona Christi, en latín. Esto significa que los ministros de otras denominaciones, de otras iglesias cristianas cuya validez de ordenación sacerdotal no es reconocida por nuestra Iglesia, no pueden consagrar válidamente la Sagrada Eucaristía, ni siquiera si repiten correctamente todos los movimientos y rituales. También sabemos que hay muchos cristianos de otras iglesias cristianas que individualmente tienen fe en la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía. Pero esto es algo más que una simple cuestión de convicción personal individual. Debe ser la fe de la Iglesia. Algunos, de hecho, por eso han decidido convertirse al catolicismo, debido a esto. Y por supuesto, siempre nos alegramos de ellos. En esta área compartimos la misma fe con nuestros hermanos ortodoxos porque ellos han conservado las antiguas doctrinas de la Iglesia de los primeros padres y han mantenido un sacerdocio válido desde los principios hasta ahora. Sin embargo, desafortunadamente, este acuerdo que había entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa afectaron negativamente sobre nuestra participación en la Sagrada Comunión. Agradecemos a Dios que las dos iglesias hermanas hayan empezado a acercarse como resultado del levantamiento definitivo de las históricas excomuniones mutuas entre ellas. Esto es gracias al encuentro entre el Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras en 1965 en Jerusalén. Casi hace 60 años. Y a partir de entonces, damos gracias a Dios porque ahora podemos estar abiertos a la concelebración y compartir la Sagrada Eucaristía bajo ciertas condiciones, aprovechando la fe que compartimos en la presencia real del Señor Jesucristo en la Eucaristía. Sin embargo, en este punto
debemos subrayar un poquito, me he perdido en los folios de mi presentación. Sí, lo que os quería decir que desde 1965 ya deberíamos haber puesto fin a esta historia. La excomunión mutua con la Iglesia Ortodoxa. Es muy importante que el Santo Espíritu nos guíe y nos quite todas las barreras. Entonces, la presencia real de Jesús en la Eucaristía tiene implicaciones no solo para nosotros que la creemos y la celebramos. Lo que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo son frutos de la tierra y obra de manos humanas. De alguna manera, toda la creación se eleva por el hecho de que estos objetos creados, colocados en el altar, por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La doctrina católica tiene una palabra específica para este proceso de transformación del pan ordinario al cuerpo de Cristo y del vino a la sangre de Cristo. El Concilio de Trento este proceso lo llama transubstanciación. Esto expresa el hecho de que la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, así como la sustancia del vino se convierte en la sustancia de la sangre de Cristo. Debemos notar que la presencia de Cristo es la presencia plena de Jesús, humana y divina, y está plenamente presente en cada una de las dos especies de pan y vino. En Nigeria decimos que no tenemos que continuar aquí las cosas. Entonces vamos a seguir siguiendo. Vamos a seguir continuando. Todos conocemos la celebración de la Sagrada Eucaristía en la Santa Misa. Esto se ha convertido prácticamente en el acto distintivo más alto de nuestro culto católico. Es la cumbre y la cúspide de nuestra liturgia, como se enseñó claramente en la Constitución del Concilio Vaticano II. Esta celebración vuelve a remontarse a la Última Cena, cuando Jesús partió el pan y vino con sus discípulos. Declaró que el pan y el vino se habían convertido en su cuerpo y su sangre y les dio la orden: hagan esto en mi memoria. La celebración de la Última Cena, como hemos señalado anteriormente, está en el contexto de la comida pascual de la fe israelita. La comida pascual, que fue una conmemoración de lo que leemos en el libro del Éxodo, en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Comieron un cordero que fue sacrificado y compartido en la familia. Esto se convirtió en una celebración anual, el recuerdo de las maravillas del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, que pasó por alto al pueblo de Israel durante la plaga que destruyó al primogénito de los egipcios. Esta fiesta de la Pascua fue la celebración religiosa más importante del antiguo Israel. En la Última Cena, Jesús pasó de la cena pascual del Antiguo Testamento a la Eucaristía del Nuevo y Eterno Pacto, del Cordero Pascual al Cordero de Dios, que quitaba los pecados del mundo. Por tanto, hay un movimiento del pacto del Antiguo Testamento establecido en el monte Sinai al Nuevo Testamento en la sangre de Cristo en el monte Calvario. Tenemos que notar que la mesa eucarística de la Última Cena fue una preparación para lo que sucedió más tarde en la cruz del Calvario. Por eso, la Eucaristía no es solo una comida, sino también el memorial del sacrificio de Cristo, que supera el sacrificio del Cordero del Antiguo Testamento. La celebración de la Eucaristía nos trae, por tanto, el misterio pascual, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo para nuestra redención con el perdón de los pecados. San Pablo fue muy claro sobre esto en su carta a los Corintios, cuando hablaba de la Eucaristía. Cada vez que celebramos
la partición del pan y el compartir la sangre de Cristo, estamos celebrando el acto redentor de Cristo hasta que Él regrese. La Iglesia se toma muy en serio la celebración actual del misterio de la Eucaristía. Es la cúspide del culto de la Iglesia. La forma del núcleo de la celebración ha permanecido igual desde el principio en todas partes a lo largo de los siglos hasta ahora. Esta misma celebración, en sus elementos principales, aunque con el paso del tiempo y con la expansión de la comunidad cristiana a diferentes culturas, ha ido tomando diferentes formas. Por ejemplo, como dice el cardenal Erdopeter, mediante el rito bizantino, podíamos darnos cuenta que en la diferencia somos comunes. O sea, el grano de la Eucaristía es lo mismo. O sea, el núcleo de la Eucaristía sigue siendo el mismo en todos los ritos. Del mismo modo, aún hoy, manteniendo el núcleo de la celebración eucarística, la Iglesia fomenta la adaptación de la celebración a las diversidades de cultura y época. Así, la celebración eucarística se ha convertido en un objeto muy importante en la inculturación de la liturgia. La inculturación no debe ser simple o fundamentalmente para promover nuestra cultura, aunque esto también es muy importante. Más bien, el objetivo principal es asegurar que el núcleo del mensaje y el significado de la Eucaristía pueden ser transmitidos con mayor claridad a personas de diferentes culturas y épocas. La misa, el lenguaje es muy importante. En Nigeria, incluso en mi generación, se celebraba la misa en latín. Y luego cambiamos a nuestra lengua y las personas nos damos cuenta de que las personas comprendían más la liturgia cuando se celebró en su propio idioma. La celebración de la Eucaristía, durante la celebración, es Jesús quien lleva a cabo los mismos actos que en la última cena. Cuando nos reunimos alrededor de la mesa de la celebración eucarística, es el mismo Jesús quien celebra la Eucaristía. El sacerdote es un ministro humano, es una persona humana que celebra en la persona de Cristo siempre que esté válidamente ordenado y debidamente comisionado para hacerlo. Pero más allá del sacerdote, toda la congregación también se une a la celebración de la Eucaristía, ya que la Eucaristía es celebrada por todo Cristo, tanto en la cabeza como en sus miembros. Por eso, el Concilio Vaticano II insiste en la participación activa de todos los que están presentes en la cena. Some are celebrated with a few people, while others are with large crowds, like we shall have very soon here. Hay muchos tipos de celebraciones de la Eucaristía. Algunos son muy simples, mientras que otros pueden ser bastante elaborados. Algunos se celebran con pocas personas, mientras que otros se celebran con grandes multitudes. También tenemos casos de ocasiones especiales, como por ejemplo durante este Congreso Eucarístico u otras ocasiones similares. Cualquiera que sea la situación, la Eucaristía es siempre la misma. Ninguno es más grande que el otro. Del mismo modo, no importa quién sea el ministro, ya sea el Papa, un obispo, un sacerdote recién ordenado, es Jesús el que está celebrando. En algunas partes del mundo, a menudo escuchamos sobre algunos sacerdotes que afirman que tienen poderes especiales y cuya Santa Misa se considera más poderosa que otros, no sin algunas implicaciones pecuniarias para los fieles devotos, pero crédulos. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra fe católica. Cada Santa Misa tiene un valor infinito ante Dios.
De hecho, quien quiera que esté celebrando la misa debe hacer el mismo ritual, especialmente en sus elementos centrales de la oración eucarística. La liturgia católica no tiene lugar para extravagantes representaciones teatrales y creativas que a menudo rayan en un entretenimiento vulgar que no es digno del culto cristiano. Cuando ahora vamos a llegar al elemento más importante de la Eucaristía, solemos quitar todo lo que tengamos sobre la cabeza. El sacerdote más simple que está celebrando tiene que posternarse ante Dios. Y los fieles tienen que darse cuenta. Es muy importante. Estos gestos tienen significado. La celebración de la Eucaristía se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia del sacramento. Estas dos forman una sola celebración litúrgica. Enseña que el altar eucarístico es una mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, los cuales son alimento espiritual para los fieles que participan en la celebración eucarística. Es el Dei Verbo. La lectura de las Escrituras durante las celebraciones eucarísticas ya no es la presencia de Dios, ya es la presencia misma de Dios en su palabra. Al final, hablo del punto quinto, es el misterio por el que vivir. En la Sagrada Eucaristía tenemos una unión íntima con Jesucristo, el Hijo de Dios, Padre, a través de la acción del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos una unión íntima con la Santísima Trinidad. A través de la Santa Eucaristía, Dios no solo viene a nosotros, sino que Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Por eso, San Pablo pudo declarar, ahora vivo, no yo, sino Cristo vive en mí. Está en la carta a las Gálatas. Si a través de la Sagrada Eucaristía logramos esta unión íntima y profunda con Cristo, entonces se sigue que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. La Eucaristía es, por tanto, la cumbre de nuestra vida cristiana. Estamos en Dios no solo como individuos, sino también como comunidad. Dios está en la comunidad y la comunidad está en Dios. Esta unión íntima entre nosotros y Dios se efectúa especialmente por la Sagrada Comunión, la recepción del cuerpo y la sangre de Jesús en forma de pan y vino. Normalmente, la recepción, pero es normalmente quiero subrayar, comulgar es una acción esencial para la participación plena en la liturgia de la Sagrada Eucaristía. Cuando participamos en la Santa Eucaristía, necesitaríamos comulgar. Porque si asisto a un banquete sin comer ni beber nada, no puedo decir que asisto realmente. Hay condiciones para poder participar que todos deberíamos conocer muy bien. Se suele decir que vamos a la comunión cuando estamos en un estado de gracia, pero antes de eso también debemos ser miembros plenos de la Iglesia Católica, bautizados y normalmente también confirmados. San Pablo ya nos advirtió que no comiéramos y bebiéramos la Eucaristía indignamente, porque hacerlo sería comernos nuestra condenación. Esta advertencia debe tomarse muy en serio. Es por eso que comenzamos la celebración de la Santa Misa con un rito penitencial en el que se nos da un poco de tiempo para examinar nuestra conciencia y luego tenemos que rezar fervientemente por el perdón de nuestros pecados. Asimismo, en el momento de recibir la comunión se nos muestra la Sagrada Hostia diciendo: «He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Bienaventurados son los llamados a la cena del Cordero». Pues yo tengo que responder: Dios, no soy digno de que entres en mi casa.
A base de esto, podemos decir que estrictamente hablando, nadie es digno de recibir la Sagrada Comunión. Todos somos pecadores ante Dios. Por eso, cuando al comienzo de la misa decimos, confieso ante Dios Todopoderoso, debemos hacerlo con sinceridad. No es solo una formalidad. Es lo mismo que cuando decimos antes de la comunión, Señor, no soy digno. Debemos decirlo con sinceridad, porque realmente no somos dignos. San Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo y engañándonos a nosotros mismos. Pues tendríamos que agradecer a Dios por admitirnos en unión consigo mismo y hacernos dignos de celebrar la Eucaristía con Él por su misericordia. Es una parte de la doctrina católica que en realidad la Sagrada Eucaristía también es medicinal, es un medicamento, ya que nos limpia de los pecados veniales y también nos protege contra los pecados mortales graves. Primero, tenemos que reconciliarnos, o sea, para poder recibir el sacramento tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que confesarnos. Lo que vemos es que hay personas que van a la comunión en la misa sin realmente preocuparse de si están en el estado espiritual correcto para recibirla. Es deber de los pastores recordar esto a los fieles sin introducir exageraciones innecesarias al respecto. También es deber de los pastores facilitar el acceso a la confesión para los fieles. Y por eso quiero dar gracias a los organizadores del Congreso Eucarístico por poder ofrecer la posibilidad de la confesión. It is also the duty of pastors to make access to confession easily available for the faithful. Voy a repetir que los pastores tienen que facilitar el acceso a la confesión para los fieles. Es cierto que solo Dios sabe quién está en estado de pecado y quién está en estado de gracia. Sin embargo, dado que la recepción de la Sagrada Comunión es también un acto externo a la Iglesia, es competencia de la Iglesia dictar leyes y reglas para regular quién no debe ser admitido a la Sagrada Eucaristía. Podemos decir que no puedes comulgar hasta que no cambies tu estado. Tal amonestación se hace mejor en la catequesis general de los fieles para que aquellos que se conocen en situación irregular regulen su comportamiento sin esperar a ser sacados públicamente de las filas de la comunión. Before communion, we go and make an announcement. If you are not a Catholic, please don't come and receive. Si no eres católico, en Nigeria, si no eres católico, no puedes comuniar, no puedes tomar la Santa Comunión. La bendición de Dios de la misa es para todos. Pero tomar la Santa Comunión es solo para los católicos. Si alguien quiere comulgar sin ser católicos, les pedimos cortésmente de no hacerlo. El caso más común es con respecto al estado matrimonial. Considerados por la ley de la Iglesia como irregulares y por lo tanto deben mantenerse alejados de la Sagrada Comunión, que aquellos que viven juntos en concubinato abierto o incluso secreto sin el sacramento del matrimonio, y aquellos que se han casado, divorciado y vuelto a casar sin pasar por el proceso de anulación canónica. Todas estas personas, aunque sientan en el fondo de su corazón que están en paz con Dios, no deben venir a la comunión. La exhortación apólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, tiene cosas maravillosas
maravillosas que decir sobre tales circunstancias. Si bien reconoce el hecho de que solo Dios juzga el corazón, todavía insiste en que hay algunas situaciones objetivas sobre las cuales la Iglesia puede y debe emitir juicios y establecer reglas y regulaciones. De lo contrario, significaría que cualquiera que quiera pueda acercarse y recibir la Sagrada Comunión. Esto sería un desorden total que no se puede permitir en la Iglesia de Dios. Está en la carta a los Corintios. Pero debemos darnos cuenta de que no son solo cuestiones de matrimonio irregular lo que puede hacer que un católico no sea apto para recibir la comunión. Cualquiera que esté en una forma de vida estable e inmoral debería decidir mantenerse alejado hasta que pueda cambiar su situación. Aquí podemos citar como ejemplo a quienes están ganando dinero por medios inmorales. Mientras se ganen la vida de esta manera, deben mantenerse alejados de la comunión hasta que puedan cambiar su forma de vida. Una situación reciente que ha generado mucha discusión tiene que ver con la responsabilidad de los políticos católicos de respetar las leyes de la Iglesia en sus elecciones y decisiones políticas, especialmente en lo que respecta al grave pecado del aborto. Desafortunadamente, por muy grave que sea el pecado del aborto, en general se ha legalizado y se lo considera normal en muchos lugares, especialmente en las llamadas países desarrollados. Hay muchos países de este tipo que se consideran católicos. Sin embargo, la posición de la Iglesia Católica, que insiste en que el aborto es la matanza de niños no nacidos, que no han nacido, niños inocentes que no han nacido, continúa manteniéndose. Cualquier católico que cometa un aborto o que coopere en la práctica de un aborto debe saber que ha cometido un asesinato y debe mantenerse alejado de la Sagrada Comunión a menos y hasta que se haya confesado. Hay problema que hay personas que son incluso están orgullosas de eso. Eso es lo que dice la ley moral. Pero como todo lo moral, siempre existe el ámbito de la responsabilidad personal. A veces, las personas se han encontrado en una situación de aborto de una manera que puede que no sea su culpa. De hecho, incluso podrían ser víctimas de las circunstancias. Dios juzgará eso. Si bien la Iglesia tomará nota de tales circunstancias, no podemos seguir haciendo excepciones a la ley moral. Si hay un político católico, siempre deben necesariamente votar en contra de cualquier ley que permita el aborto o cualquier acción inmoral. El tema importante es que muy a menudo, una vez que entra en el ámbito político, es necesario que la Iglesia tenga cuidado de no llevar la Sagrada Eucaristía a disputas políticas, no sea que se haga más daño del que intentamos evitar. El problema básico es que, si bien nos aferramos firmemente a nuestros principios morales, vivimos en un mundo donde hay otros que no comparten estos principios. Nadie nos puede obligar a hacer actos en contra de nuestros principios morales. A veces podemos vernos obligados a tomar nota del hecho de que los demás ven las cosas de manera diferente. Los musulmanes, por ejemplo, insisten en la ley Sharia. Nos ha enseñado lecciones útiles como no imponer las leyes religiosas de una comunidad de fe en una nación multirreligiosa. Como personalmente, como obispo, haré todo lo posible para alentar a mis políticos católicos a que siempre se destaquen claramente y se opongan a cualquier ley que esté en contra de la ley de Dios. La ley de Dios, según la doctrina católica, es válida para todos, no solo para los católicos. San Pablo ha hecho una clara referencia a esto cuando habla de la ley de Dios en el corazón de cada persona. Es deber del político católico hacer todo lo posible para defender los buenos principios morales, incluso en el dominio público. Hay un debate en muchos países
sobre si un político que por razones políticas vota a favor de una ley inmoral debe ser impedido de recibir la Sagrada Comunión. Si vota por una ley inmoral, incluso en un estado secular, equivale a convertirse en cómplice del crimen. Entonces estaríamos ante una decisión moral incompatible con recibir la Sagrada Comunión. Pero desde el punto de vista pastoral no está tan claro si tal persona si se debe negar públicamente a darle la comunión a esta persona, provocando así un gran alboroto o escándalo. Hay que tomar una precaución. O sea, no tenemos que cambiar nuestros principios, pero hay que tomar precaución. La conclusión, entonces, debemos controlarnos antes de ir a la comunión. Porque siempre debemos arrepentirnos, cualquiera que sea nuestra condición. Siempre tenemos que controlarnos antes de ir a la comunión, porque si no podemos comernos nuestra condenación. Eso tiene que ser predicado. Es uno de los es uno de los méritos más grandes del sacramento. Cuando un católico está ansioso por ser un comulgante regular, hará todo lo posible para poder ponerse en una situación, para poder cambiar su vida, para poder recibir el sacramento, la comunión digna y adecuadamente. Tengo 2 minutos. Communion means we go together, we take the same bread, we take the same cup. That means we are sharing the heavenly bread. If we can share the heavenly bread, surely we should be ready to share the material earthly bread. Durante la comunión tenemos que compartir, como compartimos nuestro pan y vida en el altar, tenemos que compartir nuestros bienes con nuestros hermanos. Taking of communion and the importance of it in our life, we cannot forget that those of us who are actually receiving Holy Communion, compared to the population of humanity, we are still a very small minority. Tenemos que saber que cuando estamos saciados, nosotros formamos parte de una minoría. Tenemos hermanos que no pueden comuniar, no pueden tomar la comunión. Tenemos que pensar en aquellos católicos que no pueden tener la Santa Comunión porque no hay sacerdotes en su pueblo. El Papa Francisco en su encíclica Amoris Laetitia dice algunos elementos muy importantes sobre esto. Hay personas que ni siquiera son cristianos, ni siquiera son católicos. Hay muchas personas que viven en esta misma situación y nunca han escuchado de esta cosa. No podemos olvidarnos de estas personas cuando nosotros vamos a tomar la comunión. Tenemos que ser conscientes, tenemos que rezar por todas las personas, que no pueden tomar la Eucaristía. Todas nuestras oraciones dichas durante la Santa Comunión, cuando comuniamos, son contribuciones importantes para el bien del mundo. Veo que mi tiempo ha pasado, tendría que simplificar. Muchas gracias por vuestra paciencia y que Dios os bendiga en la Santa Eucaristía. Gracias.